bien, muy buen día con todos. Damos la bienvenida a todas las personas que, como siempre, ingresan a estos temas, a estas importantes conferencias sobre el conocimiento de sí mismo. Saludamos a las personas de los diferentes países que están manteniendo la continuidad en estos importantes temas. También a las personas que revisan el material por primera vez, darles la bienvenida a través del enlace de WhatsApp que se encuentra en la descripción de la conferencia. Van a poder encontrar, nos pueden escribir y desde allí se les va a enviar el material correspondiente a cada una de las conferencias. Se están resolviendo las dudas, inquietudes sobre los diferentes temas. Darle las gracias también antes de iniciar a las diferentes personas que comparten estos temas, que lo comparten en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, con sus conocidos, con sus familiares, también por reaccionar. También darle siempre las gracias a las personas a los administradores de los diferentes grupos a los cuales pueda llegar esta conferencia. Agradecerles por permitir difundir este conocimiento, informarles, esto no es ningún dogma ni ninguna religión, es un conocimiento totalmente práctico, es una ciencia que llevándola a la vida práctica nos puede transformar, ¿sí? Podremos llegar a transformarnos interiormente, es totalmente gratuito. Entonces agradecerles a ellas, a estas personas. Vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 9 de la fase A, que son las infradimensiones. Es una conferencia muy interesante para este proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, nos la pueden ir dejando en el cajón de comentarios acá en el video, o nos pueden escribir también al WhatsApp. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Por un lado, que conozcamos que de igual manera como sucede en el planeta Tierra, sucede en nuestro mundo interior. Ya hemos hablado de que nosotros, los seres humanos, somos el microcosmos hombre. Somos una réplica del universo mismo. Entonces, por eso se habla. Quien quiera conocer los misterios del mundo exterior, quien quiera conocer afuera, pues debe iniciar con conocerse a sí mismo. Ese es el primer paso. Entonces, de igual manera, así como sucede, así como existe las infradimensiones externas, son una realidad, los mundos infiernos, que, bueno, pues lamentablemente eso es un tema que ciertas religiones, ciertas sectas han utilizado esto simplemente como una forma para meterle miedo a las personas, para infundir miedo en los demás, pero es algo que realmente existe, es algo real, pero es necesario comprender lo que verdaderamente es, ¿sí? Pero entonces el día de hoy vamos a hablar de estas infradimensiones internas, propias de cada uno de nosotros. Entonces vemos que incluso el trabajo de Dante Alighieri, que fue un gran iniciado, un gran maestro de la Logia Blanca, él se autorrealizó, hizo este trabajo. En su obra, La Divina Comedia, dejó plasmado lo que son las infradimensiones, ¿sí? En un proceso, en una parte de su trabajo, pudo vivenciar lo real de las infradimensiones. Entonces, vemos que así como suceden externamente, que existen las infradimensiones del planeta, sucede en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro microcosmos, hombre, en nuestro microcosmos, en nuestro planeta, en nuestro mundo interior, existen en el bajo vientre, existen las 7 puertas, ¿sí?, que nos van a dirigir a nuestras propias infradimensiones internas. Es importante comprender que en estas infradimensiones internas que hay dentro de nosotros está atrapada la conciencia. Es necesario ir a ellas para liberarlas, liberar la conciencia. Nadie podría liberar la conciencia si no hace el trabajo de conocerse a sí mismo. Entonces, veamos algo. Existen 2 lunas, ¿sí? Una luna visible
y una luna invisible. Entonces, a esta luna visible corresponden todos aquellos defectos propios, nuestros, de cada uno de nosotros, que nosotros reconocemos, ¿sí? Hay defectos psicológicos que uno dice, sí, a veces soy como mentiroso, soy como muy rabioso, a veces no me gustan ciertas cosas, esto y lo otro, y hay defectos que uno reconoce, y es lo que medio alcanza a ver, por eso se habla que es la luna visible, es lo que alcanza a observar por ahí, pero hay otros que no son tan visibles, ¿sí? Hay defectos psicológicos que para nada nosotros reconocemos, a pesar de que se manifiestan, no los reconocemos, y esos son los que hacen parte de esta luna invisible. Son esos defectos psicológicos aberrantes, defectos psicológicos muy pesados que cargamos, pero no reconocemos. Por lo general siempre los proyectamos en los demás, se critica a los demás sin darnos cuenta de que nosotros los tenemos. Entonces, para terminar, esta luna visible también corresponden a las infradimensiones internas propias, ¿sí? Y la luna invisible a las infradimensiones del planeta. Ya hemos hablado desde el principio, los defectos psicológicos, la conciencia, tiene que liberarse. La conciencia está atrapada en los defectos psicológicos, en el 97% de conciencia atrapada. Y sí o sí se tiene que liberar. Pero nosotros tenemos que decidirnos voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente es decidirnos y hacer un trabajo en este momento, en el ya, en el ahora, hacer un trabajo por eliminar los defectos. O involuntariamente, se acaban las 108 existencias, no se hace nada por la conciencia, y sí o sí, la conciencia se tiene que liberar. Pero en este caso se va a liberar con dolor y sufrimiento, en los mundos infiernos, hasta que se libere totalmente. Entonces, si se decide eliminarlos de manera consciente, de manera voluntaria, debemos iniciar una guerra psicológica. Y esta guerra, esta revolución, no es contra los demás, ¿sí? No es de volvernos rebeldes contra los demás, de ser groseros, antipáticos, de ir a hacer manifestaciones, nada de eso. La revolución es contra nosotros, ¿sí? La guerra es contra nosotros mismos, contra nuestras propias formas de actuar, nuestras formas actuadas nuestras formas equivocadas, de actuar, de hacer, etcétera, etcétera, de sentir, todo eso, todos esos defectos que vamos descubriendo en el día, irlos eliminando, negarnos a nosotros mismos. Entonces veamos que realmente, como hemos visto, pues nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Somos totalmente unas máquinas, ¿sí? Somos marionetas de nuestros propios defectos psicológicos. Y ellos nos manejan, ¿sí? Se adueñan de nuestros centros de la máquina humana y de las glándulas sexuales. Y de esa manera ellos hacen, hablan y pensamos que nosotros somos los que estamos hablando. Estamos hablando tonterías, hablando cosas innecesarias y pensamos que somos nosotros, pero no es así. Son nuestros propios defectos psicológicos, ¿sí? En otro momento estamos haciendo otra cosa, sentimos rencor, resentimiento, odio hacia alguien y pensamos que somos nosotros, pero no es así. Son los defectos, ¿sí? Los hemos creado, pero tenemos que eliminarlos, porque eso no es la conciencia, ¿sí? Entonces, como venimos hablando, el 97% de conciencia, de energía creadora sexual, está atrapada en los defectos psicológicos. Y debemos hacer un trabajo, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Necesitamos bajar a nuestras propias infradimensiones internas para ir a rescatar la conciencia. Entonces, no se puede eliminar algo que no conocemos. Entonces necesitamos iniciar por conocer nuestras propias infradimensiones. Entonces vamos a ver que los diferentes defectos psicológicos
que están relacionados con cada uno de estos defectos. Incluso el objetivo de esto es hacer un estudio, ¿sí? Un estudio consciente de nuestras propias infradimensiones. Vamos a ir viendo diferentes defectos y pues ir viendo nuestros propios defectos psicológicos de cada infradimensión. Entonces vemos que nuestro mundo interior está repartido en 9 infradimensiones, ¿sí? Acá las vamos a mencionar de manera general, ya vamos a adentrarnos de manera detallada en cada una de ellas. Existe el círculo dantesco de la luna, la esfera de la luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, la esfera de Júpiter, de Saturno, la esfera de Urano y la esfera de Neptuno. Entonces vamos a adentrarnos en el tema, a estudiar los diferentes defectos psicológicos relacionados con cada una de estas infradimensiones. Entonces vamos a iniciar con la infradimensión de la luna, con la esfera de la luna. Entonces, la esfera de la luna está relacionado con el defecto de la pereza, ¿sí? Relacionado con el centro sexual. Entonces, acá encontramos todos los perezosos que no se han bautizado, ¿sí? Entonces, en este punto es importante observar todos nuestros defectos de la pereza, ¿sí? La pereza en todos los ámbitos. La pereza la vemos de primeras, ¿por qué? Porque es que debemos iniciar un trabajo contra la pereza. De lo contrario, no vamos a poder iniciar. El primer trabajo es eliminar la pereza, el ir eliminando los diferentes aspectos, ya que la pereza no nos permite iniciar el trabajo, no nos permite hacer un trabajo psicológico sobre nosotros mismos, no nos permite hacer el trabajo de la creación de los cuerpos existenciales del ser. La pereza vemos que también está relacionado con el facilismo, siempre nos lleva a lo fácil, ¿sí? Siempre prefiere lo fácil, no le gusta el esfuerzo, no le gusta esforzarse. Entonces lo vemos, en este caso veámoslo en la parte del trabajo del nacimiento, en la parte sexual, ¿sí? Entonces siempre va a preferir lo fácil, es más fácil fornicar, ¿sí? Es más fácil derramar la energía para los yoes, para el ego, que transmutarla, hacerla ascender por la energía, ¿sí? A esto se refiere a los que no se han bautizado, ya vamos a aclararlo, a qué se refiere esto, ¿sí? Entonces es necesario iniciar una lucha contra toda nuestra pereza, ver los diferentes detalles, ¿sí? La ociosidad, porque bueno, la pereza la vemos tanto en la inactividad, en no hacer nada, en quererse estar postrado en una cama, en una silla, horas tras de horas, simplemente no salir, no trabajar, no hacer nada, tanto por la conciencia, no hacer nada también pues por el trabajo físico, por trabajar, etcétera, etcétera. Pero también vemos la pereza en la ociosidad, ¿sí? Gastarse 5, 6, 7 horas al día en videojuegos, en redes sociales, viendo televisión, hablando tonterías, haciendo cosas innecesarias, en parrandas, etcétera, etcétera. El yo del aburrimiento, porque vemos el defecto dice, ay, estoy aburrido. Y si reflexionamos en esta frase, si ustedes reflexionan en los momentos de su vida en los que han dicho esto, ¿qué ha terminado sucediendo? Ay, estoy aburrido. Y ese yo aburrido, ¿a cuántos errores nos ha llevado? ¿Sí? ¿Cuánto nos hemos degenerado por el aburrimiento? ¿Sí? Drogas, alcoholismo, la masturbación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante observarlos, ya que no nos dejan iniciar pues un trabajo interior. Como les decía, incluso ustedes mismos pueden ir haciendo un estudio, reflexionando con el corazón, ¿sí? Bien concentraditos, y pidiéndole a la Madre Divina que nos permita recordar, observar esos diferentes defectos, ya que como hablamos, no podemos eliminar algo que no conocemos. ¿Y a qué nos referimos con el bautizo? ¿Sí? O sea, muchos de ustedes conocerán el bautismo, ¿sí? O, bueno, de manera general, de manera exterior. Las diferentes religiones, iglesias practican esto, pero es un proceso simbólico,
el bautismo es un proceso simbólico. Vemos que en el bautismo exterior al niño o a la persona que está siendo bautizada se le echa agua en la cabeza, ¿sí? Siendo un simbolismo de que nosotros, cada quien, cada uno, debe hacer ascender su propia energía creadora sexual hasta llevarla al entrecejo, a la cabeza. Es un proceso simbólico, ¿sí? No podemos creer que por el hecho de que nos hayan hecho eso ya estamos salvos, ya hemos despertado conciencia, ya somos unos santos. Pues no es así. Es un trabajo que nosotros mismos debemos hacer con nuestra propia energía creadora sexual, haciendo un trabajo por ir eliminando los yoes de la fornicación, de la lujuria, y empezar a ascender esa energía creadora sexual en pareja, en el trabajo de la transmutación. Entonces, a veces hacer es ascender esa energía desde el coxis hasta el entrecejo, creando el primer cuerpo, el cuerpo físico solar, ¿sí? Entonces, si esto se logra mediante la práctica sexual, el nacimiento espiritual y la muerte psicológica. Ya en este proceso del bautismo hay una conferencia específica para este tema, para aclarar lo que es. De igual manera, cualquier duda, vamos quedando atentos. Vamos a hablar ahora de la segunda infradimensión, que es la infradimensión o la esfera de Mercurio. Mercurio está relacionado con nuestro centro instintivo, ¿sí? Por lo cual está relacionado con todas nuestras aguas, es decir, con el instinto, con las aguas y con el instinto. Está relacionado con nuestra envoltura seminal. Entonces, en esta segunda infradimensión encontramos a todos nuestros yoes fornicarios, ¿sí? A todos aquellos defectos psicológicos que nos llevan al derrame de la energía, ¿sí? Que buscan sentir el orgasmo, que llegan al orgasmo y ya están pensando en el siguiente, ¿sí? No se hace otra cosa que fornicar. Entonces es necesario observar todos nuestros yoes fornicarios, ¿sí? Estudiarlos profundamente, ver cuáles fueron las causas, por qué llegué a eso, desde cuándo lo tengo, ¿sí? Cómo lo aprendí, cuáles han sido las consecuencias. Es importante también reflexionar en las consecuencias de ello. Bueno, con cuántas personas he fornicado, ¿sí? De qué formas lo he hecho. Incluso se puede hacer un estudio total de ese defecto, ¿sí? Como les digo, desde cuándo lo tengo, cómo lo aprendí, a qué me ha llevado, de qué formas lo he hecho, ¿sí? Para ir viendo las diferentes formas, los diferentes detalles de este defecto psicológico. Es importante ver también que existen tres tipos de fornicación. Una es la fornicación física. Bueno, para aclarar de pronto para las personas que por primera vez escuchan los temas, la fornicación es llegar al orgasmo, es derramar la energía creadora sexual por fuera del cuerpo. Esa es la fornicación, ¿sí? Existen tres tipos. Una es la física, ¿sí? Que es físicamente llegar al orgasmo. Entonces, ver todas las formas de fornicación en las cuales hemos practicado, la masturbación, el sexo anal, el sexo oral, el sexo vaginal, etcétera, etcétera. Como les digo, es de cogerlo, reflexionarlo, las formas en que lo hemos hecho, cuántas veces lo hemos hecho, ¿sí? Todo, todos los detalles para irlos eliminando. También existe la fornicación emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es fornicación porque es que se está perdiendo energía, ¿sí? Aunque no se vea físicamente, pero sí se siente. Entonces, en la fornicación emocional es ese sentirse enamorado, atraído por cualquier persona, ¿sí? Digamos, entonces tiene el defecto psicológico que le gusta las mujeres con el pelo azul. Entonces pasa una mujer con el pelo azul y se siente enamorado, se siente atraído, siente las llamadas mariposas en el estómago, ¿sí? Que es esa actividad en el centro sexual, perdón, en el centro emocional, ¿sí? Y se siente atraído.
Y, y aunque no se sienta, o sea, aunque no la persona no sepa, está gastando energía, está fornicando, ¿sí? Y listo, así con esa persona del pelo azul, pasa otra con el pelo verde y también, ¿sí? Digamos, le gustan las del pelo verde y, ay, tan bonita que esto y que lo otro, o tan bonito, y así todo el día está uno fornicando, entonces es necesario observar todo eso, ¿sí? Observar todos esos gustos para irlos eliminando, reflexionar y darnos cuenta que esas cosas no son de la conciencia, ¿sí? O sea, la conciencia es fiel, es profundamente fiel a una sola pareja, ¿sí? Y si estamos eh, enamorándonos o sintiéndonos atraídos por cada persona que pasa, eso no es de la conciencia, es de un defecto psicológico, por lo cual debe morir, debe ser eliminado. Y lo mismo la psicológica, ¿sí? Que ya la fornicación psicológica, lo mismo, o sea, se está desperdiciando, se está perdiendo energía, pero con la mente, ¿sí? Entonces acá encontramos la lascivia, ¿sí? Que ya es toda actividad morbosa en la mente, ¿sí? Entonces todo le provoca sexo, digamos, va caminando por la calle y ve una chica o ve un chico con determinadas características y se la imagina. Y empieza un proceso mental de imaginarse esto, imaginarse lo otro. Eso es la lascivia, ¿sí? Entonces, como les digo, no se ve, parece que no, pero se está desperdiciando energía en la mente. Entonces es necesario observarlos. ¿Por qué? O sea, se necesita. ¿Por qué estudiar esto? Porque necesitamos lograr la castidad. La castidad es totalmente lo contrario a la fornicación. La castidad es comprender el valor de nuestra energía creadora sexual y no derramarla por fuera del cuerpo, no llegar al orgasmo, ¿sí? Entonces, para nosotros llegar a la castidad necesitamos estudiar, observar los diferentes aspectos que no nos permiten lograrla. Entonces, para llegar a la castidad física, de no derramar la energía físicamente, pues necesitamos estudiar la fornicación emocional y la fornicación psicológica, ya que si durante el día estamos así, ¿sí? Con cada persona que pasa nos imaginamos una cantidad de cosas, estamos viendo escotes, viendo piernas, viendo esto, viendo lo otro, pues tarde que temprano pues termina en fornicación física, ¿sí? Y es lo que debemos evitar. Ahora veamos la tercera infradimensión, que es la esfera de Venus. Venus está relacionado con todos nuestros deseos, con todos nuestros placeres. Vemos que nuestros deseos y nuestros placeres no nos permiten ser una nueva persona. Siempre nos llevan a estar enclaustrados en el pasado. Si no lo eliminamos, vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a morir siendo los mismos y nacer siendo los mismos. Entonces es necesario eliminarlo. El deseo, bueno, esta tercera infradimensión está relacionado con el centro emocional. Es necesario comprender que el deseo es la fuente de toda fuerza. Reflexionamos en el hecho en que el deseo fue el que nos permitió, digamos, construir una casa, comprar un carro, estudiar determinada carrera. Había un deseo, ¿sí? Deseaban profundamente esa casa y ese deseo les llevó a construirla. Y entonces por eso vemos que el deseo es la fuente de toda fuerza. A pesar de las dificultades, a pesar de las críticas, esto y lo otro, lo hicieron, ¿sí? Pero entonces ese mismo deseo ahora debemos aplicarlo para la conciencia. Pero es necesario ver que ahorita el deseo, o sea, todos nuestros defectos psicológicos son deseo, desean de todo, ¿sí? De, eh, desean sentir placer, desean masturbarse, desean hablar, desean robar, desean insultar, desean jugar, desean divertirse, desean dormir, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Si yo hago lo que el defecto desea, le estoy dando fuerza. Pero si me niego
al deseo, pues recibo la fuerza, me hago dueño de la fuerza, ¿sí? De la voluntad, y eso es lo que nosotros necesitamos. De lo contrario, vamos a seguir siendo esclavos de nuestros defectos psicológicos. Ahora veamos que en este círculo encontramos al deseo, pero encontramos a nuestro entrenador psicológico también. Él es nuestro Lucifer interior, es nuestro dador de luz, ¿sí? El Lucifer, esa palabra, quiere decir dador de luz. Él nos, él realmente no es un ser espeluznante al cual haya que tenerle miedo. No es así, como siempre pues lo han hecho las diferentes religiones, pero no es así. Lucifer es una parte de nuestra conciencia. Él nos va a ayudar. Él, por eso se habla, él es nuestro gran amigo. Nos va a ayudar en nuestro proceso para eliminar los defectos. ¿En qué sentido? Digamos, nosotros estamos buscando eliminar, digamos, el defecto de la ira, nos molesta que nos griten, nos molesta que nos insulten, y nuestro Lucifer interior nos dice, bueno, quiere eliminarlo, listo, yo le ayudo. ¿Y cómo nos ayuda? Poniéndonos pruebas, poniéndonos tentaciones, ¿sí? Entonces queremos eliminar la ira y nos llegan una cantidad de situaciones de ira. ¿Para qué? Para que nosotros eliminemos, ¿sí? No para que nos dejemos llevar, es para que nosotros eliminemos. Por eso se habla que es el entrenador, él nos entrena, pero debemos vencerlo, ¿sí? Él nos va a tentar, nos va a probar y debemos vencerlo mediante la muerte psicológica. De esa manera nos haremos dueños del fuego y de la luz. Pero si no lo vencemos, nos vamos a convertir en sus esclavos y nunca podremos dejar de ser lo que somos. Siempre, si el defecto desea fornicar, siempre vamos a ser unos fornicarios. Si desea robar y no nos negamos, pues siempre seguiremos siendo ladrones. Así, de esa forma. Entonces es necesario estudiar, observar todos nuestros placeres, ¿sí? Todo lo que nos genera placer, para irlo eliminando, ya que, como hablamos, el deseo nos vuelve sus esclavos. Y literal, o sea, digámoslo en el caso del alcohol. Una persona, aunque cree que, digamos, una persona en estos estados del alcoholismo, aunque crea que trabaja para sí mismo, trabaja para el defecto, ¿sí? Trabaja sol tras de sol todos los días, duramente, fuertemente, para llegar al fin de semana o al fin de mes y beberse todo lo que trabajó. No se compra ni siquiera ropa, no se compra, no compra cosas para sus familiares, para sus hijos, para su esposa, no cumple con sus responsabilidades, todo por beber. Entonces no está trabajando para sí mismo, trabaja para su propio defecto psicológico. Aunque crea que se está dando un gustico, que rico, que esto y que lo otro, pues no. Entonces, si no lo eliminamos, pues vamos a vivir siendo esclavos de ese defecto. Lo mismo la gula, ¿sí? El placer de comer, es necesario observarlo también. El deseo de la rumba, el placer en la rumba, ¿sí? Es necesario observar el placer. El deseo, ¿qué sucede? El defecto quiere volver a sentir el placer que lo creó, ¿sí? Y ese placer es el que nos vuelve esclavos. Pero si yo elimino el placer, pues no voy a, a volverlo a hacer, ¿sí? Y voy rescatando conciencia. Y entonces todo este tiempo, toda esta energía que dedicamos a estos placeres equivocados, pues lo vamos dedicando a la conciencia, se va volteando para la conciencia. Lo mismo el deseo de el placer, de jugar. ¿Cuánto tiempo gastamos en todo esto? Si lo observamos, hacemos un estudio profundo en cada uno de estos placeres, ¿cuánto tiempo hemos gastado en beber a lo largo de toda nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hemos gastado en jugar en las redes sociales, viendo televisión? Digamos, tenemos 30 años, un ejemplo, o bueno, la edad que tengan, 15, 20 años, 40, 50 años, dependiendo de la edad que tengan, y reflexionamos, pues bueno, ¿cuánto tiempo de nuestra vida hemos visto televisión?
digamos que se haya visto como mínimo 1 hora al día, ¿sí? 1 hora al día implica 7 horas a la semana, implican 30 horas al mes, ¿sí? Ahora esas 30 horas multipliquémoslas por los 365 días del año, ¿sí? Ahora ese total, esas 365 horas, multipliquémoslas por el total de años que vivimos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a esto? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida hemos perdido en todo eso? El placer de dormir, ¿sí? Hay un placer en eso, hay un placer en dormir, en adulterar, el placer de trabajar incluso. Vemos que aunque se considera un suplicio, pero se vuelve un placer, porque veamos que siempre los defectos psicológicos van a preferir hacer las cosas del defecto, hacer las cosas de los yoes por encima de la conciencia. Entonces prefiere gastarse 10, 12 horas trabajando a hacer algo por la conciencia, hacer un desdoblamiento, hacer un estudio, eliminar un defecto. Siempre va a preferir las cosas de los defectos. Entonces, en nuestros deseos está atrapado el fuego, que es la capacidad de amar. Entonces es necesario negarnos al deseo para rescatar ese fuego. Como venimos hablando, el deseo es la fuente de toda fuerza, ¿sí? Entonces, si aprendemos a negarnos al deseo, el defecto psicológico ya no nos va a manejar, ya no nos maneja y nos vamos haciendo dueños de nosotros mismos. Por más que lleguen a tentarnos, pues nos vamos a negar y vamos rescatando conciencia, vamos ganando fuerza. Entonces, todo ese fuego, toda esa fuerza que se aplicaba en el defecto, se aplica para la conciencia, se voltea para la conciencia. Ahora veamos, la cuarta infradimensión, que es la esfera del sol, relacionado con nuestro centro sexual, con nuestro centro intelectual. El sol es el equilibrio, ¿sí? Pero entonces, acá encontramos todo lo contrario. Encontramos, también está relacionado con la ley de la balanza, pero encontramos acá a los yoes que no nos permiten lograr el equilibrio, ¿sí? Y nos convierten siempre en mendigos y no nos permiten llegar a convertirnos en un sistema autoegocrático. Entonces encontramos a nuestros yoes despilfarradores y a nuestros yoes tacaños, ¿sí? A nuestros yoes avaros. Siempre ambos, los dos, no nos permiten llegar a un equilibrio, siempre nos mantienen en desequilibrio. Entonces, los unos, digamos los despilfarradores, no nos permiten ahorrar nuestra riqueza interior, ni exterior tampoco, siempre se despilfarra, ¿sí? Entonces, en el caso de la riqueza exterior, del dinero, siempre se está despilfarrando, ¿sí? No puede tener uno un billete o una moneda en el bolsillo porque ya está pensando en cómo gastarla. Y cuando estamos siempre así, ¿sí? Digamos, un ejemplo, ganamos $100 diarios, siempre ganamos $100, y si de eso nunca ahorramos nada, pues va a llegar un momento de nuestra vida en que llegamos a la mendicidad, llegamos a los 30, 40, 50 años donde ya el cuerpo físico se vuelve más débil, pues no vamos a tener nada, ¿sí? Y si por el contrario se ahorró, se hizo un trabajo por ahorrar, pues va a tener algo donde vivir al menos, va a tener de qué comer. Lo mismo sucede con las riquezas internas, ¿sí? Si ahorramos nuestras energías, pues vamos a tener ahorros para llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. Ya que si no tenemos ahorros y todo lo despilfarramos, pues vamos a estar en desequilibrio, ¿sí? En desequilibrio total. Los otros, pues, impiden que utilicemos la energía, ¿sí? Utilicemos las riquezas. Y todo lo tacañean, son avaros, ¿sí?
Digamos, en el caso exterior, son personas que son puercos con sí mismos, con su familia, ¿sí? Puercos en qué sentido, en que, o sea, no gastan un peso en nada, todo lo guardan y, digamos, hasta lo esconden, ¿sí? Lo escondían debajo de la cama. Tarde que temprano llegaban los ladrones y se lo robaban, ¿sí? Digamos, en ese caso eran personas que no gastaban nada para sí mismo, para su familia, pero para otros, ¿sí? Para los amigos, para los compinches, sí, ¿sí? En bebidas, en parrandas, en esto y lo otro. Entonces, todo eso que ahorraban, supuestamente, pues llegaban otros y lo gastaban. Lo mismo sucede con nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Con nuestras propias energías internas. Digamos, una persona puede decir, no, es que voy a trabajar menos porque es que hay que trabajar para la conciencia, ¿sí? Hay que ahorrar energía, dice. Pero entonces, esa energía que supuestamente está ahorrando, llega a otro efecto psicológico y la gasta, ¿sí? Digamos, cree que está ahorrando energía, o bueno, puede que esté ahorrando, la está manteniendo ahí, pero entonces llega una ira profundamente fuerte, grita, insulta, dura con ira con la persona durante una semana, y esa energía que está ahorrando, pues la despilfarró, la perdió, ¿sí? Entonces llegan esos defectos ladrones y nos roban. Digamos, también otro ejemplo, en el caso del avaro, no gasta, digamos, compra frutas, ¿sí? Compra frutas para la casa, pero quiere mantenerlas ahí. O sea, al defecto le gusta ver el montón, ¿sí? Y no quiere gastar. Entonces, tarde llega una persona, venga, regáleme un bananito, regáleme una mandarina. No, déjala ahí, que toca para después, ¿sí? Y no deja que los demás se la coman. Pasan los días y se pudren y después la botan, ¿sí? Eso sucede. Entonces, siempre, siempre estos dos defectos, el derrochador y el avaro, nos llevan a la mendicidad. Hay que observar algo, ¿sí? O sea, que nosotros no solamente derrochamos dinero, riquezas, despilfarramos tiempo, ¿sí? Despilfarramos energía. Cuando pasamos horas y horas viendo televisión, viendo Netflix, viendo esto, viendo lo otro, viendo películas, viendo videos, jugando, haciendo esto, lo otro, estamos despilfarrando tiempo. Y es la mayor riqueza que tenemos, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos la vida comprada como nosotros creemos, ¿sí? No vamos a ser jóvenes toda la vida, no vamos a tener salud toda la vida. Entonces, eso que derrochamos, tarde que temprano, de eso vamos a carecer. Y nos va a llevar a la mendicidad, hablando del tiempo, ¿sí? La energía. Ya hablábamos en la conferencia número 4 de las energías de los diferentes centros. Derrochamos esa energía y no vamos a poder crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Por eso se habla de que nos lleven a la mendicidad, no nos permiten llegar a esta creación. Ahora veamos la quinta infradimensión, que es la esfera de Marte, ¿sí? Un paréntesis antes de continuar. Como les decía, esto sirve para hacer un estudio, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de la pereza, pues, ya apuntando, siempre hacerlo con la conciencia que nos haga recordar todos nuestros defectos de la pereza, todos nuestros yoes fornicarios, todos nuestros deseos, nuestros placeres, todo lo que nos gusta hacer, ¿sí? Nos gusta dormir, nos gusta hacer esto, nos gusta lo otro, aquí y allá, ir haciendo un estudio, ¿sí? Ahora, para continuar, hablamos de la esfera de Marte, ¿sí? Que Marte está relacionado con la fuerza, ¿sí? Entonces, acá encontramos el buen o mal uso de la fuerza, está relacionado con nuestro centro motor, pero entonces acá encontramos el mal uso de la fuerza, con palabras y obras, la omisión también. Entonces,
ese mal uso de la fuerza nos llevan a la violencia, tanto con palabras como con obras. Entonces encontramos acá el defecto de la ira. Entonces, todas nuestras malas reacciones agotan nuestra energía creadora sexual de manera innecesaria durante la reacción o la interacción con los demás. ¿Sí? Entonces, es necesario reflexionar y aprender a cambiar la forma en la que reaccionamos ante cualquier situación. Hay que estar en autoobservación, en este punto es importante reflexionar en todo lo que nos genera impaciencia, todo lo que nos molesta, ¿sí? Ya que todo ello pues nos lleva a gastar energía. Nos molesta que nos digan, que nos llamen la atención por algo que hicimos mal, nos molesta profundamente. Hay que estudiarlo, hay que eliminarlo, ¿sí? Esa ira, esa impaciencia que se siente, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Nos molesta que nos hagan esperar, nos molestan que nos griten, nos molestan que nos molesten literalmente, digamos, que nos pregunten algo, nos molestan que nos inviten, eso, ¿para qué me invitan por allá? Hay una molestia, Madre Divina, elimíneme eso. Pero nos molesta también que no nos inviten, ¿sí? Que llueva, que no llueva, ¿sí? Que nos lleven, que no nos lleven, ¿sí? Entonces hay que observar todo eso. Todas las impaciencias, ya que todas esas impaciencias pues nos llevan a actuar con ira, ¿sí? También estudiar la ironía, porque en la ironía hay violencia, hay ira, aunque no lo sepamos, ¿sí? Digamos un ejemplo, en una discusión hablamos con ironía, hablamos con sarcasmo, ¿sí? Somos sarcásticos. Como fui yo el que hice esto, ¿sí? Habla de manera irónica, ¿sí? Los soberbios, esa soberbia intelectual, o sea, esas personas que buscan imponer sus teorías, imponer sus conceptos, altaneros, orgullosos, ¿sí? Y todas las monstruosas creaciones de la ira. Entonces es importante acá ver que existen 4 detonantes de la ira, ¿sí? Que son el miedo, la duda, la frustración y la culpa. Cuando hay miedo, nos lleva a la ira. Digamos, sentimos miedo en determinada situación ante algo, y ese miedo nos lleva a actuar con ira, a defendernos con ira. La duda, digamos, salimos de la casa, salimos afanados, salimos corriendo, y ya va una hora después, digamos, de haber salido de la casa y no nos acordamos, estamos en la duda. Yo le cerré al gas, ¿será que dejé la puerta abierta? ¿Será que dejé la luz prendida? ¿Será que una llave quedó abierta? Y esa duda, sí, llega pensando en eso, piense, y esa duda nos lleva a la ira, ¿sí? Vemos que esa duda nos lleva a molestarnos. La frustración, nos sentimos frustrados por algo, queríamos hacer algo, o queríamos irnos de paseo, irnos a determinado lugar, y no se pudo, queríamos comprarnos una cosa, no pudimos comprarlo, y nos sentimos con ira, ¿sí? O nos iban a comprar y nos sentimos con ira con la persona por eso. La culpa, cuando se siente culpa por haber hecho algo mal, sentimos ira también. Entonces, observar también nuestros peleadores, nuestra violencia, ¿sí? Y nuestros insultadores, agresores. Todos estos yoes nos roban energía de una manera increíble, ¿sí? Es necesario autoobservarnos, identificar sus defectos, no justificarlos y eliminarlos, ¿sí? O sea, pero hay que estar en constante autoobservación. Como les digo, observar, reflexionar en todo lo que nos impacienta, en todo lo que nos molesta, irlo estudiando e irlo eliminando. Ya que cuando el defecto se manifiesta, ¿sí? O sea, se monta y está la ira ahí, pues es difícil observarlo porque ya está con ira, ¿sí? Es observarlo antes de que se quiera manifestar. Bueno,
antes de avanzar, hablábamos de que existe violencia en las palabras, ¿sí? Con las ironías, con los sarcasmos, con los insultos, etcétera, etcétera, hablar de manera grosera, gritar, ¿sí? Hay ira en ese aspecto. Hay ira en las obras también, ¿sí? En golpear, en agredir, en tirar las cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Buscar atropellar a una persona cuando vamos en un carro, en un vehículo. Pero también existe ira en las omisiones, ¿sí? Porque digamos, alguien nos pide algo, ¿sí? Nos pidió algo y le dijimos, sí, tranquilo, yo le colaboro. Eh, pero digamos, tiempo después nos molestamos con esa persona, ¿sí? Y decimos, ya no lo hago, hágalo usted, ¿sí? ¿Para qué me ofendió? ¿Para qué me hizo esto? ¿Para qué me hizo lo otro? Entonces hay ira en la omisión también, para reflexionarlo. Ahora veamos la sexta infradimensión, que es la esfera de Júpiter. Júpiter es el dadivoso del sistema solar, es el todo misericordia. Pero entonces, contrario a ello, encontramos a todos nuestros yoes tiranos, ¿sí? Está relacionado con el centro emocional superior y todos nuestros defectos de la tiranía, todos nuestros yoes dictadores, acaparadores. Acá hay que reflexionar en algo, en que cómo somos nosotros cuando sentimos poder con algo o con alguien, ¿sí? Digamos, somos jefes de determinada área en nuestro trabajo y hay poder ahí, ¿sí? ¿Cómo somos nosotros cuando tenemos poder con esas personas? ¿Sí? Somos groseros, somos antipáticos, no permitimos que las personas hagan, no, es que llega hasta ahora y es que llega, y si no le pongo un memorando, y si no esto, y si no lo otro, ¿sí? Lo mismo, digamos, en un ejemplo trivial con la televisión, ¿no? Digamos, cuando se veía televisión y estaba el control, ¿no? Nos sentábamos y estábamos viendo un partido, estábamos viendo una película, etcétera, etcétera, y obligábamos a las personas que no querían a que lo vieran, ¿sí? Se sentía ese poder. Digamos, también el poder que se siente con los hijos, ¿sí? Con la esposa, con el esposo, con la pareja, ¿sí? Adueñarse de las cosas, el egoísmo. También pues vemos acá los acaparadores, retienen el dinero y originan escasez. En eso hay tiranía, ¿sí? Entonces, esto lo podemos observar, bueno, de manera exterior, de pronto en los países, ¿sí? Que se retienen riquezas, los grandes magnates de un lugar, pues retienen sus riquezas y originan escasez. Pero esto también lo podemos observar en lo pequeño en nosotros mismos. Digamos un padre, ¿sí? Que retiene sus riquezas y no gasta, pues origina escasez en su familia, origina una recesión económica. Entonces acá vemos a todos los padres que obligan a sus hijos, ¿sí? Digamos, a comer lo que no les gusta, a estudiar lo que no quieren. Entonces en todos esos aspectos hay tiranía. Digamos, cuando se obliga a alguien a comer algo que no puede comer, digamos, no le gusta, ¿sí? En eso hay tiranía. O digamos, le hace daño, ¿sí? A los que retienen dinero, ¿sí? Como hablamos, el dinero de su familia, mantiene en pobreza a la familia, no gasta en su familia. A los yoes que no dejan que los demás opinen, ¿sí? Digamos, una persona quiere opinar, no, mira, podemos hacer esto de determinada manera, podemos pintar la pared de azul, y no lo deja, no, es que tiene que ser verde, y es que es verde, y esto y que lo otro. No, mira, yo opino que podemos, no, y no lo deja, ¿sí? No los deja opinar, y siempre es hacer lo que uno quiere, pues eso es tiranía, ¿sí? No dejar actuar a los demás con libre albedrío. Siempre generan escasez, recesión económica, entonces yoes acaparadores, retenedores, se adueñan,
Vemos los yoes dictadores, ¿no? Lo observamos en los diferentes países, decimos, no, fulanito de tal es un tirano, digamos un ejemplo Maduro, o el presidente de tal país es un tirano, y vemos el ejemplo, ¿no? Pero hay que observarlo en nosotros. ¿Cuándo hemos sido nosotros tiranos con los demás? ¿Cuándo hemos sido dictadores? ¿Sí? Digamos, nos ponen en determinado puesto, pero nos volvemos, antes del puesto creíamos ser humildes, creíamos ser buenos, pero nos ponen ahí, sentimos algo de poder y nos volvemos terribles. Hay que observarlo, ¿sí? Cuando se atenta contra el libre albedrío de los demás, los yoes también, en esta sexta infradimensión, los yoes que atentan contra el amor y lo divino, ¿sí? Los escépticos, los blasfemos, materialistas, ateos. Ahora vamos a hablar de la séptima infradimensión, que es la esfera de Saturno. Saturno está relacionado con el centro intelectual superior. Y él está relacionado, tiene a cargo, Saturno está relacionado con la naturaleza. Pero entonces, acá encontramos a todos los violentos, a todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra la naturaleza, contra el arte y contra Dios. Entonces, acá es importante observar todas las violencias contra nuestro Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Nuestra energía creadora sexual. Ese es nuestro Espíritu Santo. Entonces, observar, reflexionar, eliminar, meditar en estos aspectos de cuando lo hemos hecho los fornicarios, ¿sí? La fornicación física, mental, psicológica, la masturbación, ¿sí? Los yoes homosexuales, autohomosexuales, el lesbianismo, el adulterio, la lascivia, la pornografía, la prostitución, las prácticas de sexo con animales, el sexo anal, el sexo oral, el autohomosexualismo, los violadores, varias prácticas de sexo durante el día, ¿sí? Cuando se practica sexo estando la mujer en embarazo es totalmente equivocado. Cuando se obliga a la mujer, ¿sí? Estando la mujer en menstruación, que tampoco se debe. Autoobligarse, obligar a los demás, obligar a la esposa sin que ella quiera, los violadores, derramar la energía por fuera del templo, los anticonceptivos, que no se debe utilizar anticonceptivos, son formas equivocadas de practicar la sexualidad, son violencias contra el Espíritu Santo, el aborto, que claramente, no se necesita, el sentido común lamentablemente es el menos común de los sentidos, ¿sí? Aunque la sociedad diga que algo es normal, ¿sí? Por más que lo repitan, por más que repitan una mentira 1000 veces, no se convierte en verdad. Aunque la gente crea que es verdad, pues es falso, ¿sí? El aborto es totalmente una aberración, es una violencia contra sí mismo y contra la otra persona, es un asesinato agravado. La castración igual, ¿sí? Cuando se obliga a castrar a otros, cuando se castran animales, injertos, la brujería, la crítica, la calumnia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso en las violencias en el Espíritu Santo. Como les digo, hay que reflexionar en todos estos aspectos, cuando lo hemos hecho, de qué formas, cuántas veces, con quiénes, ¿sí? Ir reflexionando en todo esto para eliminarlo. Entonces, a medida que vamos trabajando en estos defectos, iremos logrando pureza en el sexo, ¿sí? Y llegar a la práctica del suprasexo, llegar a la creación. Ahora veamos en los violentos contra Dios, la violencia contra Dios. Existe violencia contra Dios en todos aquellos bribones del intelecto
que niegan la posibilidad espiritual a los hombres, ¿sí? A las personas. Entonces hay que observar a todos nuestros yoes intelectuales, nuestros yoes ateos. Existe también la violencia contra sí mismos, ¿sí? En aquellos que se suicidan, en aquellos que se autoflagelan, etcétera, etcétera. Son delitos, ¿sí? No es que, ay, qué pobrecita la persona que está pasando por esto, por lo otro. No, es una falta, ¿sí? Y es algo terrible. No se valoró el cuerpo, no se valoró el tiempo que tenía el cuerpo, lo pierde y cuando lo quiera no lo va a poder tener. Las violencias contra los demás, los piercings, como vemos acá, que se llegan a aberraciones terribles. Entonces los piercings, los tatuajes, todo ese proceso son violencias contra sí mismos, ¿sí? Querer operarse, querer ponerse en senos, ponerse en busto, ponerse en piercings, tatuajes. Dicen, ay no, es que ese es mi cuerpo. Está violentando contra sí mismo. Las violencias también contra la natura, ¿sí? Hay que observar nuestro comportamiento frente a la naturaleza, ¿sí? La contaminación de las aguas, del aire, de la tierra, de los diferentes elementales, ¿sí? Todo eso son violencias contra la naturaleza. Observar también, reflexionar en esto, en que si nosotros no cuidamos nuestra propia naturaleza, pues difícilmente vamos a cuidar la naturaleza exterior. Entonces debemos iniciar un trabajo por cuidar nuestra propia energía, nuestro propio cuerpo, nuestro propio trabajo interior. De esa manera podremos cuidar la naturaleza exterior. Ahora veamos la octava infradimensión, que es la esfera de Urano. En este momento nos encontramos en nuestras gónadas, ¿sí? Relacionado con el Espíritu Santo, con la energía creadora sexual. Está relacionado con nuestra Madre Divina, con el mismo verbo, con la verdad. Pero contrario a ello, en esta esfera encontramos a nuestros yoes mentirosos, ¿sí? Que utilizan el verbo de manera equivocada. Si reflexionamos, observamos la palabra mentir, vemos que es ir a la mente, mentir, ir a la mente, ¿sí? Cada que buscamos mentir, decir una mentira, vamos a nuestra mente. La mente actualmente es egoica, entonces va a buscar justificarse, decir una mentira, decir esto y lo otro, para poder salir en limpio. Entonces encontramos a todos nuestros falsificadores de religiones, falsifica productos. Cuando digamos las personas, ese yo que nosotros tenemos de las ventas, ¿sí? Contar de vender más, sacar más ganancias, pues le mentimos a los demás. Nos preguntan, oiga, pero esto sí es el original. Decimos, claro, hermano, sí, esto es de verdad, este es el original, claro, llévelo. Y resulta que no, ¿sí? Digamos, adulteramos productos también, ¿sí? Digamos, vendemos alcohol, pero lo agrandamos con agua para poder vender más, ¿sí? Decimos, no, es alcohol purito, es alcohol puro. Y resulta que está agrandado. Eso es mentir, ¿sí? Suplantar. Entonces encontramos también a los suplantadores, falsificadores de monedas, a los incestuosos, aquellos que utilizan el verbo de manera equivocada y siembran discordia, ¿sí? Ahí también porque está el mal uso del verbo, el mal uso de la palabra, los malos consejeros, ¿sí? Los magos negros que invitan a fornicar, digamos, todas esas escuelas pseudoesotéricas, religiones también, que no le enseñan a las personas el valioso uso o el correcto uso de la energía creadora sexual, sino que por el contrario, enseñan a las personas a fornicar. Importante reflexionarlo, aquellos que prometen y no cumplen, los escandalosos, los cismáticos, los metemiedos, los falsos,
hipócritas, etcétera, etcétera. Ahí está el mal uso del verbo. Entonces, como les digo, los suplantadores, los falsificadores de productos, ¿sí? Entonces, con la fornicación atentamos contra el Espíritu Santo. Perdemos la fuerza en el verbo y por eso aparecen esos yoes de la fornicación, los que prometen y no cumplen, ¿sí? Sin palabras, sin acciones. Ahora veamos la novena infradimensión, que es la esfera de Neptuno, ¿sí? Relacionado ya con el aparato sexual, ¿sí? Con el falo masculino y con el yoni femenino. Entonces, acá encontramos a los traidores, a todos nuestros traidores de nuestra psicología. Entonces, estos traidores atentan contra nuestra propia voluntad. Entonces encontramos al traidor del deseo, de la mente y de la mala voluntad, ¿sí? Plasmados en el drama cósmico, ¿sí? Que el gran Kabir Jesús trajo para que conociéramos el sentido iniciático. Todo lo que sucedió fue un proceso simbólico, ¿sí? Los tres traidores que traicionaron al Cristo los cargamos en nuestro interior. El traidor del deseo, Judas, que vendió al Cristo por 30 monedas de plata, lo cargamos en nuestro interior. Entonces, el Judas de nosotros, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es el deseo, ¿sí? Que vende al Cristo, es decir, vende a la conciencia por 30 monedas de plata. Entonces, cada que nosotros nos entregamos al deseo, estamos vendiendo a nuestro Cristo. Vendíamos a nuestro Cristo por 30 monedas de plata. La mente, entonces, se justifica, ¿sí? La mente, que es Pilatos, como lo veíamos en el drama cósmico, se lava las manos. Le dicen, miren ustedes a ver qué hacen, ¿sí? Y se lava las manos, se justifica teniendo toda la culpa. Entonces, digamos, el deseo desea, digamos, ver televisión, ¿sí? Y está el deseo. Ahora viene la mente, que lo justifica, se lava las manos. No, es que necesito un momento de esparcimiento. Dice otro efecto, se justifica de otra forma, es que toca ver las noticias, es que son 5 minutos, es que todos lo hacen. Y viene la mala voluntad, que la mala voluntad es Caifás, que prefiere hacer la voluntad de los defectos por encima de la conciencia, ¿sí? Entonces, veámoslo en otro ejemplo, en la fornicación. El defecto desea fornicar, llegar al orgasmo, y entonces pues viene la mente y lo justifica, ¿sí? La mente dice, no, es que todos lo hacen, ¿sí? Todos fornican. Mi papá lo hace, mi mamá lo hace, mis tíos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Sí? Y viene la mala voluntad y lo hace. Acá algo muy importante para reflexionar. Como venimos viendo el ejemplo, pues todos nuestros defectos, absolutamente todos, se manifiestan de esa forma. Primero se manifiesta el deseo. Primero, el deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de insultar, de agredir, el deseo de mentir, etcétera, etcétera, el deseo de fornicar, de jugar, y está el deseo, ¿sí? Primero ahí, pero luego viene la mente, lo justifica. Digamos, el deseo de tomar, tiene el deseo de beber alcohol y viene la mente, no es que una al año no hace daño, no es que está haciendo un solazo, tengo sed, ¿sí? Ay, es que no me encontraba con este amigo hace tiempo, etcétera, etcétera. La mente va a inventar una cantidad de cosas. Y si nosotros no eliminamos todas esas justificaciones, no eliminamos el deseo, pues llega la mala voluntad y lo hace. Entonces, esto es muy importante para nosotros observarlo desde ahí, observarlo desde el deseo. Y si empieza a justificarse, eliminar todas esas justificaciones, ¿sí? Irlo eliminando.
y no dejarlo actuar. Para este trabajo esotérico, pues necesitamos descubrir a todos esos traidores nuestros, ¿sí? Que se manifiestan durante el día. Como hablamos, el deseo, la mente y la mala voluntad. Entonces el deseo, como les digo, todos los deseos que se manifiestan durante el día, el deseo de mentir, el deseo de agredir, el deseo de insultar, de dormir, etcétera, etcétera. Se manifiesta el deseo, observar cómo se justifica la mente, ¿sí? Se quiere lavar las manos y no hay que dejarlo actuar, todas esas justificaciones hay que irlas eliminando, y la mala voluntad. Entonces, a todo este procedimiento, a todo este estudio, se le llama conocerse a sí mismo, ¿sí? Hemos llegado al estudio de las 9 infradimensiones propias, pero hay que estudiarlas, escudriñarlas detalladamente, profundamente, cada una de ellas, ya que de estas infradimensiones es que va a salir la luz, que ilumine nuestras tinieblas internas, ¿sí? Ahí va a salir la sabiduría del mal, va a salir el amor que está atrapado en cada uno de esos defectos, en estas infradimensiones, ya que ahí se encuentra atrapado el mercurio, ¿sí? El fuego. Entonces, de la comprensión de estos agregados psicológicos que se han visto, que va uno descubriendo, de ahí va a depender el equilibrio de los centros y el rescate de nuestra energía para la creación. Entonces, muchas gracias, compañeros, hemos llegado hasta el final de la conferencia. Espero pues este tema haya quedado claro. De igual manera, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, vamos a quedar atentos, vamos a estar atentos para poderla resolver. Entonces, es importante también, realmente el aspecto, el factor más importante para nosotros poder cambiar es la muerte psicológica. Es importante que comprendamos, sepamos cómo se hace, y lo más importante, querer cambiar, querer eliminar el defecto de nuestro interior, ya que si nosotros no queremos cambiar y seguimos justificando el defecto, jamás lo vamos a eliminar, ¿sí? Es que digamos el defecto dice, no, es que yo soy iracundo porque es que me toca, porque esto y porque lo otro. Si lo sigo justificando, jamás lo voy a eliminar, ¿sí? Es importante el deseo de querer cambiar, de querer transformarnos, querer liberar la conciencia. Entonces nos veremos la próxima conferencia en el tema número 10 de la fase A, que son los 7 cuerpos. Entonces muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima semana.